Hola, muy buen día. Es para mí un gusto poder participar en este Congreso Nacional de Radiología Pediátrica. Agradezco al comité organizador por la invitación y bueno, voy a compartirles esta plática acerca de las aplicaciones en patología abdominal de la tomografía de energía dual. Dentro del contexto de la evolución de la tomografía computarizada, sabemos que dentro de esta evolución que ha sido realmente muy rápida acerca de las mejoras que ha tenido la tomografía computarizada desde su origen, han sido realmente impactantes las mejoras en el tiempo de adquisición, la evolución del número de detectores, las técnicas de disminución de la dosis de radiación, que hoy por hoy, bueno, pues han sido realmente impactando realmente en la dosis recibida por el paciente, tratando de hacer ahora, ¿no? Pues un estudio prácticamente con unas dosis en estudios diagnósticos muy por debajo de la dosis promedio de la radiación de fondo. Las técnicas de reconstrucción iterativa, que han sido cada vez también mucho más utilizadas en cada uno de los tipos de desarrollos de tomografía, pueden impactar en la disminución de hasta un 70 o un 80% de la dosis de radiación total. Los materiales de los detectores, la amplitud de cobertura de los estudios de tomografía disminuyen tanto el tiempo de adquisición como mejorando también la calidad de la imagen. Considerada hoy por hoy el estudio de imagen con la mejor resolución espacial, nos da información anatómica por excelencia, por lo que su uso cada vez es pues mucho más extendido para diferentes patologías. La tomografía de energía dual, que es la que vamos a hablar el día de hoy, la tomografía espectral es nuevo forma de adquirir los estudios de tomografía computarizada, en el que se despliega en forma separada dos grupos de datos de la misma región anatómica, tanto adquiridos tanto a baja como a alta energía, y permitiendo entonces la caracterización de material de sustancias que muestran un diferente comportamiento en la absorción de rayos X. Esta es una gráfica en la que observamos los diferentes componentes que podemos hacer de composición, en el que tenemos la grasa, el agua, la sangre, el ácido úrico, y por el otro lado en el espectro tenemos el calcio y el yodo, en el que el someterlos a diferentes valores de energía con el haz de rayos X utilizado en las tomografías, a menor kilovoltaje, podemos observar un aumento importante en la densidad de estos componentes, y a menor kilovoltaje podemos observar precisamente un aumento en una disminución en la densidad de la grasa y en este caso el agua que se comporta en forma neutra, y esto entonces ayudarnos a proyectar precisamente su comportamiento tanto a baja como alta energía. El principio básico de la separación de materiales con el uso de energía dual pues, fue descrito desde el mismo origen de la tomografía computarizada, donde Sir Robert Hounsfield documentó precisamente cómo el calcio y el yodo pueden ser diferenciados usando una adquisición de la misma imagen a varios kilovoltajes. Y con esto podemos ver cómo la diferencia con 80 y 140 kilovolts en el nivel de energía, el hueso se puede comportar con diferente densidad, y observando precisamente un aumento de su densidad a bajos kilovoltajes y una disminución de su densidad a altos kilovoltajes. Esta es la esencia de la caracterización de materiales con energía dual. Así pues, tenemos el desarrollo de diferentes tecnologías para la adquisición de este tipo de información, y tenemos el KV switching, que es precisamente la adquisición con un solo tubo de rayos X, disparando en forma alterna un haz de alta y otro de baja energía,
podemos tener el de doble capa de detectores, en el que un haz despliega un haz completamente, el tubo despliega un haz completamente heterogéneo, y las doble capa de detectores filtra este rayo, ¿no?, que está como disperso, atenuando precisamente y detectando la alta y la baja energía en cada uno de los niveles de detectores. Y bueno, los tomógrafos de doble fuente, en el que tenemos dos tubos de rayos X disparando en forma alterna, baja y alta energía, y es haciendo el giro alrededor de la mesa del tomógrafo. Así pues, tenemos entonces estos equipos de doble fuente, de una sola fuente, con este tipo de tecnología. Y una de las tecnologías que también es utilizada es el Twin Beam, en el que tenemos precisamente este tubo con un doble filtro en el origen, en el origen del haz, en el que una parte del tubo tiene un filtro de estaño, que lo que hace es filtrar ese haz disparado y filtrar prácticamente toda la energía de baja energía, y dejar solamente un haz de alta energía. Y por el otro lado, desplegar con un filtro de oro y atenuar toda la alta energía, y dejar un haz, entonces la otra mitad, con baja energía. Existe algunas otras técnicas que son como menos utilizadas, como es el doble espiral, en el que tenemos que hacer la adquisición con baja y después con alta energía en forma consecutiva. Así pues, dependiendo del tipo de tomógrafos y de la tecnología utilizada, tenemos entonces la información de la misma región anatómica adquirida con alta energía y con baja energía, que dependiendo del tipo de tecnología puede variar de 80 a 140, de 90 a 150, o bien de 80 a 150. Y esta información obtenida en forma separada de baja y alta, tenemos entonces la forma de reunirla en el computador y hacer el postproceso para poder crear precisamente las imágenes que vamos a ver a continuación. Entonces, las principales aplicaciones de postproceso es precisamente la decomposición de materiales, aprovechando esta diferencia que tiene el comportamiento de los principales elementos, como vimos, el calcio, la grasa, el yodo, y con esto entonces poder determinar precisamente este tipo de materiales y separarlos y realzarlos con los diferentes postprocesos de imagen. Los mapas de yodo, al tener precisamente la composición y el comportamiento que tiene el yodo o el medio de contraste utilizado, podemos sobreponer estos mapas de yodo y tener precisamente un mapa de distribución del medio de contraste en los diferentes órganos adquiridos. Y las imágenes simples virtuales, en las que este mismo mapa de yodo se puede extraer y entonces obviar la fase simple, teniendo precisamente y obteniendo a partir de una fase contrastada la fase simple virtual. Las reconstrucciones monoenergéticas virtuales, que es hoy por hoy una de las principales herramientas de postproceso en este tipo de estudios, y en los que podemos simular la adquisición de niveles tan bajos de kilovoltaje o de kiloelectronvolts como 40, en el cual todo el contraste puede estarse reflejando con una densidad muy alta, y que entonces podemos optimizar precisamente las imágenes adquiridas para poder evaluar. Y este es un ejemplo de las reconstrucciones monoenergéticas. Vemos aquí como un estudio contrastado de abdomen con una lesión, en este caso una lesión neoplásica con comportamiento hipervascular. Estas reconstrucciones monoenergéticas podemos precisamente resaltar y aumentar la sensibilidad del estudio para poder identificar lesiones con este comportamiento hipervascular. Esta es la vista a 40 kiloelectronvolts, este es a 50 kiloelectronvolts.
Esta es la fase simple virtual con el mapa de yodo, y esta es la fase mixta, que es la que está, prácticamente se compararía con la adquisición a 120 kilovolts, que es como una de los parámetros de adquisición estándar en la tomografía de abdomen. Entonces, en el mismo estudio podemos hacer precisamente todo este tipo de reconstrucciones y aumentar la sensibilidad y aumentar el realce precisamente que observamos del medio de contraste, pudiendo recoger precisamente de manera mucho más sensible toda esta información, en este caso representado por una lesión hipervascular en hígado. Y bueno, les voy a presentar algunos de los ejemplos. Esto es el postproceso de un estudio adquirido con energía dual en fase simple en un paciente que venía con dolor en flanco izquierdo, y en el que en el mapa de decomposición de materiales para litos renales podemos observar precisamente dos imágenes que, al hacer la decomposición de materiales, vemos los litos alojados a nivel de los grupos caliciales ahí intermedios, y que en la representación gráfica podemos encontrar precisamente que están compuestos por ácido úrico. Este es otro ejemplo en el que vemos precisamente a un paciente que venía con un cólico renal, un cólico prácticamente ureteral derecho, en el que vemos el hito impactado prácticamente en la unión vésico-ureteral. Vemos aquí en el navegador de litos, es el software específico para navegar y detectar litos renales, y podemos encontrar precisamente esto, que es un lito de apenas 3 milímetros impactado en la unión vésico-ureteral. Vemos un lito proximal a este mismo, que en las reconstrucciones oblicuas, bueno, esta es la gráfica de composición de material, vemos que los litos son compatibles con composición con hidroxiapatita. Vemos ahí la topografía de los dos litos que están en el tercio, precisamente en el tercio inferior y prácticamente en la unión vésico-ureteral. Ahí está la reconstrucción oblicua y la presencia de los dos litos en tránsito que condicionaron el cólico ureteral derecho. Todas estas solo obtenidas en imagen simple, que realmente no necesitábamos el medio de contraste para poder identificar la causa del dolor. Este es otro caso, un masculino de 78 años con dolor abdominal difuso y un síndrome de desgaste. La sospecha para realizar el estudio fue un proceso neoplásico por lo crónico y por el síndrome de desgaste que tenía crónico. En las imágenes, esto vemos es una tomografía aún en fase simple. Vemos y llama la atención la sobredistensión de la vesícula biliar, ¿no? Sin muchos cambios en la grasa, pero sí con esa prominencia también en la pared. Esto es ya en la fase portovenosa. Vemos como hay un halo hipodenso rodeando la pared de la vesícula, y esto, que es el mapa de yodo, podemos observar precisamente el realce, ¿no?, que tiene intenso en la pared. Este es el mapa de grasa, que con decomposición de materiales podemos observar precisamente el mapa de grasa, y con esto diferenciar lo que es la presencia de bilis normal con un lito alto en colesterol enclavado precisamente en el cuello vesicular, que cuando vemos esto en el mapa de grises que habitualmente, ¿no?, observamos en tomografía, ese lito ni siquiera tenía calcio, no tenía tampoco ningún otro signo de los que habitualmente buscamos en la tomografía normal, es la tomografía simple. No hay signo de Mercedes-Benz, no se ve ni siquiera esa hipodensidad que a veces llegamos a ver en los litos altos de colesterol, y sin embargo, bueno, en el mapa de grasa podemos hacer y con seguridad determinar precisamente la presencia de lito enclavado a nivel del cuello en un paciente con una colecistitis crónica agudizada, y que era causa del dolor y la distensión abdominal y de su mismo síndrome de desgaste.
Este es otro caso, un paciente de 72 años con un mes de evolución con dolor abdominal e intolerancia. Esta paciente, precisamente, bueno, pues el dolor era como un dolor completamente insidioso y vemos nuevamente una patología a nivel de vesícula en la cual observamos una vesícula no sobredistendida como lo vimos en el caso anterior, sin embargo sí con el mapa de yodo podemos observar precisamente la irregularidad del fondo vesicular con los cambios en la densidad y estas zonas de realce que están adyacentes al fondo vesicular y que prácticamente se adhieren a esta imagen que es la flexura hepática del colon. Nuevamente vemos mapa de yodo y estas zonas de realce heterogéneo en la grasa que se proyectan hacia lo que es el ligamento hepatogástrico y hepatoduodenal con esta colección irregular mal definida que rodea y se comunica prácticamente hacia el antro gástrico. Vemos ahí la distribución del líquido y que el mapa de yodo precisamente nos puede ayudar a determinar cómo está localizado este proceso inflamatorio que vemos en la escala de grises, solamente cambios en la densidad de la grasa en el ligamento hepatogástrico y que se extienden prácticamente hacia la curvatura mayor del estómago. En este caso vemos aquí la irregularidad del fondo vesicular y estos cambios y alteración en la grasa prácticamente que están adheridos a la flexura hepática del colon, en este caso con una perforación vesicular con formación de un biloma. Este es otro caso, un paciente con síndrome consuntivo, un sangrado de tubo digestivo alto y que en el estudio endoscópico se sospechaba de una lesión subepitelial en el duodeno. Se realizó la biopsia y se envió una tomografía para caracterizar la lesión encontrada a nivel del duodeno. Y bueno, esta es la reconstrucción monoenergética. Lo que vemos es precisamente cómo el medio de contraste nos puede ayudar en esta que es una fase arterial tardía, identificar cómo el comportamiento y la densidad del medio de contraste. Utilizamos, de hecho, menor cantidad de contraste intravenoso. En este caso se utilizaron solo 60 mililitros de medio de contraste y podemos ver precisamente cómo esta densidad que logramos con estas reconstrucciones monoenergéticas es mucho más evidente. Aquí vemos precisamente, estamos a nivel de la tercera porción del duodeno y en la rodilla duodenal encontramos esta disrupción de la pared antimesentérica del duodeno con una lesión que se proyecta prácticamente polipoide y la formación de una masa en el borde antimesentérico. Al hacer la reconstrucción en esta fase arterial podemos observar que la lesión realmente no se trata de una lesión subepitelial. Esta lesión polipoide prácticamente rompe la pared del duodeno y no condiciona protrusión ni desplazamiento mucoso. Además podemos ver aquí un proceso consolidativo en la base pulmonar izquierda y bueno, nuevamente esta reconstrucción monoenergética en esta fase arterial pues nos permite identificar la masa que protruye hacia la luz del duodeno y que no es una lesión que se originó como tal en la mucosa, ¿no?, del duodeno. Esta es la reconstrucción coronal y bueno, vemos aquí nuevamente la disrupción de la mucosa con el componente polipoideo y este componente formador de masa hacia el borde mesentérico. Al hacer las siguientes reconstrucciones, ahí vemos el tamaño de la lesión, una reconstrucción volumétrica con la protrusión de la lesión hacia la luz del duodeno en un corte coronal y que asociado a lo que encontramos en pulmón, pues se trató realmente de un proceso infeccioso y no de una lesión originada como tal en la mucosa del duodeno. Esto, el resultado de la biopsia fue una infección por citomegalovirus en un paciente que se documentó también al mismo tiempo un inmunocompromiso. Este es otro caso, un masculino de 52 años con 4 días de dolor abdominal
Lo que encontramos es precisamente datos de una obstrucción intestinal con un proceso agudo apendicular, y el mapa de yodo, el extra que nos da es precisamente que encontramos la solución, además de la solución de continuidad con la colección periapendicular, un segmento a nivel de la base del apéndice con prácticamente nada de realce en el mapa de yodo, que corresponde precisamente con una apendicitis perforada y gangrenada. El siguiente caso es una mujer de 45 años con dolor en flanco izquierdo, con fiebre y ataque al estado general. Y bueno, lo que encontramos en la tomografía, en este caso ya contrastada, vemos precisamente un lito enclavado con algo de ectasia de cavidades renales, con lo que nos permite esta adquisición por energía dual. Bueno, esta es la reconstrucción monoenergética. Vemos en el mapa, aún con el medio de contraste, podemos hacer caracterización y navegación de litos. Vemos ahí la alta precisión que tiene el hito ahí enclavado en la unión pieloureteral de 4 milímetros, y que, bueno, en el mapa y con esta gráfica refleja precisamente su composición con de hidroxiapatita. El mapa de yodo nos puede ver precisamente cómo hay alteración en la perfusión del parénquima renal, y encontramos estas zonas de disminución de la perfusión. Vemos aquí como en este mapa de color podemos ver el realce normal cortical en rojo y estas bandas que se proyectan hasta la cortical en verde, que corresponden con zonas de nefronía. Vemos esa alteración en la densidad de la grasa perirenal y como estas zonas de disminución de la densidad en el polo superior son mucho más evidentes. Aquí en la reconstrucción volumétrica vemos la presencia del hito enclavado y con esa ectasia retrógrada. Nuevamente vemos aquí como en el polo superior, en donde se veían los cambios en la grasa perirenal, encontramos esa zona focal de hipodensidad mal definida y que corresponde con una zona de absceso en formación secundaria al hito obstructivo. Las herramientas entonces aquí de postproceso pues prácticamente nos ayudan a detectar el número de hitos, la situación del hito, la caracterización y composición, y bueno, todas estas alteraciones, en este caso en una paciente con una pielonefritis aguda y con esa zona ahí de absceso en formación, con los mapas de yodo, con una alta sensibilidad para el diagnóstico. Este es otro caso, una paciente con dolor abdominal, en el cual encontramos, pues bueno, aquí un cuadro común de diverticulitis con una colección pericolónica, la presencia del divertículo, pero con además alteración en la densidad y de asas ahí adyacentes, y vemos cómo este mapa de yodo nos permite definir precisamente el proceso inflamatorio agudo. Vemos aquí la pared normal del colon, las zonas inflamadas, la colección pericolónica, y lo que hace precisamente con las fascias, en este caso en la fascia retrovesical, y la alteración en el realce de las asas de íleon adyacentes. Vemos aquí precisamente el engrosamiento del peritoneo parietal, y entonces lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver solo como cambios en la densidad de la grasa pericolónica, el mapa de yodo nos permite identificar estos cambios inflamatorios agudos con una mayor sensibilidad. En este caso con una diverticulitis clasificación Hinchey 3. Este es otro caso, es una mujer que tuvo cambios en los hábitos defecatorios con una colonoscopía fallida por lesión concéntrica estenosante sugestiva de neoplasia. No permitió el paso del colonoscopio y entonces nos mandaron para una colonoscopía complementaria. Más estadificación de lo que pensaban que pudiera ser un proceso neoplásico. Y bueno, hicimos la navegación virtual del estudio de colonoscopía, encontramos pues sí, múltiples imágenes saculares a nivel del sigmoides con estas zonas ahí de disminución y acortamiento del
del patrón de Austras. Y bueno, este segmento, que realmente sí es un segmento corto, sin embargo, con el mapa de yodo podemos observar precisamente el patrón de realce, que es un patrón completamente inflamatorio, con estriación de la grasa. Vemos ahí la presencia de una colección pericolónica con la estriación y con esta presencia de trayectos lineales que comunican el colon con el colon con asas de ilion adyacentes, y que se trató realmente de una colitis segmentaria asociada a una diverticulitis crónica, ¿no? La alta sensibilidad del mapa de yodo para poder identificar estos patrones de realce que son tan característicos y que son completamente diferentes al proceso neoplásico. Esta es la patología de esta misma paciente, en la que se documentó una colitis xantomatosa abscedada transmural y sellada a epíteto. Este es otro caso muy similar, con una colonoscopia fallida por una lesión concéntrica en sigmoides. Se toma biopsia y, como no dejó pasar el colonoscopio, también se realizó colonoscopia virtual. La colonoscopia virtual, entonces, sabemos en estos casos que son diagnósticos y que se hace con medio de contraste intravenoso. Le hacemos también la adquisición con energía dual y nos permite hacer la caracterización de estos diferentes patrones de realce. Lo que encontramos en este caso fue una lesión que tiene un comportamiento puramente de realce mucoso elevado, con una lesión plana, y en forma contralateral en ese mismo segmento encontramos un divertículo con proceso inflamatorio agudo. Vemos el patrón de realce. Esta es la reconstrucción monoenergética, como tenemos esto, que es un comportamiento de realce puramente mucoso de un proceso neoplásico, que fue lo que ellos encontraron, pero en forma contralateral vemos que este patrón de realce es de un patrón de realce puramente inflamatorio con edema submucoso y los cambios a nivel de la grasa adyacente. Esta es otra de las reconstrucciones. Vemos nuevamente aquí el patrón de realce con engrosamiento focal de la mucosa, y enseguida con un segmento con un edema submucoso que corresponde precisamente con un divertículo con proceso inflamatorio. Entonces, el mapa de yodo nuevamente nos puede ayudar a definir el patrón de realce mucoso con el patrón de realce de proceso inflamatorio en una paciente que tiene las dos patologías, un proceso neoplásico con una lesión en espejo de un Hinchey 1A. Esta paciente fue sometida a cirugía y, bueno, nuevamente tenemos aquí el reporte histopatológico en el que encontramos el tumor ulcerado invasor, que fue un adenocarcinoma con diámetros de 1.8 centímetros por 1 centímetro, y que tenemos además en patología adicional una enfermedad diverticular complicada con una diverticulitis aguda abscedada que estaba prácticamente a 1 centímetro del tumor, y que, bueno, es prácticamente lo que representamos en nuestras reconstrucciones monoenergéticas. Por otro lado, esta parte de aplicación de la tomografía de energía dual en oncología, pues bueno, ya ha tenido también varias publicaciones y varias revisiones acerca de cómo estos mapas de yodo y las reconstrucciones monoenergéticas nos pueden precisamente ayudar y ser auxiliares en la determinación, en este caso, aumentar la sensibilidad en la detección de lesiones cuando se trata de metástasis. Los mapas de yodo nos da, además de la información de la naturaleza de la lesión, el comportamiento, si son hipervasculares o hipovasculares, y la predicción de algunos factores pronósticos precisamente debido a su vascularidad, para saber si van a ser buenos respondedores o no a ciertos tipos de tratamiento. Y por otro lado, en la misma adquisición podemos hacer precisamente la caracterización de las estructuras óseas con el edema óseo, que es otra de las herramientas de postproceso en las que podemos hacer detección de metástasis que aún no tienen una traducción tomográfica morfológica. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos en los procesos neoplásicos. Bueno, nuevamente vemos aquí el mapa de yodo, cómo nos permite hacer la definición y a segmentar mucho más fácil la lesión, en este caso el engrosamiento concéntrico que involucra la unión esofagogástrica. Vemos ahí la presencia del ganglios y adenopatías adyacentes a la lesión.
Y este mapa de yodo precisamente nos ayuda a determinar eso, hacer la segmentación de las lesiones, el ver hasta dónde se extiende la lesión a nivel de la unión esofágico-gástrica y bueno, pues en este caso con la detección ya de lesiones a distancia a nivel pulmonar. Y nuevamente vemos aquí la reconstrucción coronal, como el mapa del yodo ayuda a definir precisamente hasta dónde se delimita precisamente la extensión tumoral tanto a nivel del esófago como a nivel gástrico, la reconstrucción volumétrica y bueno, en el mismo estudio hacer precisamente tanto la caracterización como la estadificación de esta lesión. Este es otro paciente con un diagnóstico de cáncer de próstata y vemos como en la reconstrucción, pues sí, vemos algunas de las lesiones óseas ya plásticas, pero en el edema óseo podemos encontrar lesiones que no tienen aún traducción morfológica y que pueden ayudar también para determinar qué lesión puede hacerse o es susceptible de biopsia, ¿no? Sin que tenga una traducción aún morfológica, en este caso en un paciente con adenocarcinoma de próstata. Tenemos algunas limitaciones en energía dual, sí, la obesidad mórbida es uno de esos factores limitantes porque tenemos un FOB en el que se tiene que acoplar precisamente para poder hacer la adquisición de doble energía. La dosis de radiación no es modulada, por lo que esa es una de las cosas importantes, sobre todo en pacientes pediátricos en los que aún hoy por hoy no tenemos una validación. Sin embargo, en el adolescente y con el adulto promedio a partir de los 50 kilogramos, podríamos hacer una adquisición, ¿no? Con una dosis realmente muy por debajo de las dosis habituales de una tomografía monoenergética. El isocentro de la región anatómica es muy importante, por lo que centrar al paciente es muy determinante para poder hacer la adquisición adecuada. Y bueno, pues algunos procesos, precisamente esta nueva información en la decomposición de materiales, que da herramientas de postproceso y información que es de relevancia clínica para tomar decisiones. Los mapas de yodo y la imagen simple virtual son algunas de las cosas que podemos obtener para hacer reducción de dosis. Y bueno, el entrenamiento y el tiempo de postproceso todavía son ahora un tema que requiere precisamente este tipo de tecnología. Debemos de conocer entonces estas técnicas de adquisición disponibles en nuestros equipos y utilizarlas en beneficio del paciente. No es nada más obtener imágenes bonitas, sino realmente darle el impacto clínico que nos da toda esta información. Esta nueva información hay que validarla y es una nueva forma de interpretar y de postprocesar imágenes que antes no teníamos en la tomografía de energía única. Así que esto es prácticamente el nuevo reto para poder determinar realmente su utilidad. Y bueno, siempre van a ir de la mano con estas técnicas de reducción de dosis que hoy por hoy son una realidad y que prácticamente en estos tomógrafos de última generación esta reducción de dosis se vuelve prácticamente ya inherente a estas técnicas de adquisición. Muchas gracias.